Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes como siempre la información que ustedes más demandan es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompañan los platós de Canal 4 TV, don Juan Francisco Artiles Carreño, que es concejal de Educación en el Ayuntamiento de Telde, del grupo político Más por Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, como se suele decir en términos médicos, dentro de la gravedad de la situación que vivimos, pues bueno, por suerte nos mantenemos estables. No puedo, en este caso, bueno, también uno respeta y cumple las normas que nos dictan y se cuida y se protege todo lo que puede, que eso también es cuidar a los demás. Pues don Juan Francisco, me gustaría entrar en materia y antes de entrar en materia del área de educación me gustaría que me hiciera un balance. Y en este caso me gustaría también escuchar su opinión, porque es parte del grupo de gobierno de esta ciudad de Telde, conformado por Coalición Canaria, Nueva Canaria, CCD y Más por Telde. En este caso vamos a hablar de la actualidad. La actualidad en primera línea en la prensa pasa por esa rueda de prensa de la reducción de la deuda y el pago de esa deuda, en lo cual parece ser que quedamos y podemos quedar los vecinos y vecinas de Telde fuera de ese plan de ajuste. Pues sí, la rueda de prensa que se dio hace una semana fue para anunciar que a 31 de diciembre de este año, después de 8 años, pues Telde se va a quitar de encima la losa, el corsé, el lastre, como queramos llamarle, que ha supuesto ese plan de ajuste que se aprobó por el grupo de gobierno del año 2012 y que 8 años después le vamos a quitar de encima a esta ciudad. ¿Qué va a suponer eso? Bueno, pues eso va a suponer una responsabilidad importante, porque a partir del 1 de enero ya vamos a disponer de más recursos económicos, porque lo que va destinado a bancos lo puedes distribuir dentro de tu propio presupuesto y ya no vas a estar tan limitado para hacer ciertas acciones que hasta hoy esa propia norma, ese plan de ajuste que tú te sometiste, al que nos sometieron aquellos grupos políticos en su momento, pues ya no lo tienes encima. Ahora yo, en mi opinión, y así lo he planteado a los compañeros del gobierno, hay que planificar y con cabeza. Estamos en un momento complicado, es evidente, no solo en Telde, sino en Gran Canaria, en Canarias, en España y en Europa. La situación por la crisis sanitaria acarrea y está acarreando crisis económica. Probablemente el nivel de ingresos no va a ser el mismo el año que viene que este año ni que el año pasado. Habrá que esperar hasta fin de año, que eso le toca al área económica, pero yo estoy en este caso expresando mi opinión como miembro del gobierno y como portavoz de Más por Telde. Yo creo que hay que planificar bien en razón de cómo se cierra el ejercicio presupuestario de este año, en razón de los ingresos, no de los gastos, para no volver a cometer errores del pasado, es decir, gastar más de lo que podamos ingresar. Y ahí estamos, yo donde tengo que opinar, que dentro del grupo de gobierno, pues planteo la misma opinión que estoy planteando públicamente y creo que hay un plan de reactivación aprobado por este gobierno para poner en marcha en los próximos años con una serie de inversiones que ya muchas de ellas están incluidas dentro del pacto de gobierno, otras que se han ido digamos, estableciendo en razón de las circunstancias actuales sobrevenidas por la puñetera pandemia esta que estamos sufriendo. Y yo creo que si se trabaja bien, como lo hemos hecho hasta ahora, como lo ha hecho este gobierno, sin mucho, digamos, ruido, sino simplemente haciendo las cosas bien, estableciendo unos criterios para el gasto, para establecer un presupuesto que podamos atender todas las necesidades del municipio. Yo creo que a partir del próximo año y quizás del siguiente mejor, Telde pueda respirar y pueda empezar a recuperar y a devolver, nunca mejor dicho, a los vecinos y vecinas de Telde todo aquello que se le ha quitado en estos 8 años. ¿Qué supondría eso de pagar esa deuda? ¿Se va a ver un plan de bajada de impuestos, entre otras cosas? Yo cuando se subieron los impuestos, yo fui uno de los más críticos, no porque se subiesen los impuestos, yo siempre lo he dicho, ahí están las hemerotecas. Yo me estoy dispuesto a pagar impuestos y tiene que ser así porque es una cuestión solidaria,
siempre que reciba a cambio los servicios públicos básicos acorde a lo que los vecinos y vecinas de Telde hemos pagado en estos 8 años. Si a mí me pusieran ahora en la balanza como ciudadano, mi opinión personal como ciudadano, me ponen en la balanza aquello de bajada de impuestos, mejora de servicios, ¿por dónde optaría si tuviese que elegir? Pues mire, si a mí me van a bajar los impuestos y me van a dejar los servicios como los tengo, pues mire, déjenme los impuestos quietos. Si usted me va a decir que una bajada de impuestos me supone, yo qué sé, por poner un ejemplo, en la contribución urbana, el IBI, que al año me quite 20, 40 euros y voy a seguir teniendo las calles ya un desastre o los servicios mínimos básicos en pleno abandono, pues mire, por 40 euros mejóreme usted en mi servicio. Es una opinión mía personal, fuera de lo que es el contexto de un gobierno. Ahora, hay una serie de compromisos con sectores empresariales, con sectores vecinales, con sectores sociales y con la ciudadanía en general de rebajar la presión fiscal. Yo creo que se puede hacer y se tiene que hacer. La mosca, ¿eh? Sí, tenemos la mosca de la televisión. La mosca de la televisión está hoy nos está acompañando. Molestando. Y no soy invitado, ¿eh? Entonces, yo creo que en ese compromiso está el hacer un estudio, pero yo vuelvo y repito, un estudio con cabeza. No podemos volver a tiempos A, donde gastábamos más de lo que ingresábamos y entramos en una situación que todos hemos padecido y sufrido. Si todo se hace bien, yo creo que se podría atender absolutamente todo. Un estudio de una posible rebaja de la presión fiscal a los vecinos y vecinas de Telde y, por supuesto, al mismo tiempo, que es de obligado cumplimiento y obligación de los que gestionamos lo público, mejora de los servicios públicos. Eso tiene que ser así. Actualmente los vecinos y vecinas de Telde, pues lo primero que se están quejando es eso, la falta de algunos que otros servicios, no lo nota, y por supuesto ve esa subida, incremento de impuestos que tiene esta ciudad de Telde. ¿Qué supondría en este caso con esa bajada de impuestos que se puede llevar a cabo, pero con esa reducción de la deuda? ¿Podría haber más inyección por parte del gobierno de España? Vamos a ver, Telde tiene varias vías de ingresos. Una son los ingresos, la participación en los ingresos del Estado, el Fondo Canario de Financiación, lo que es el gobierno de Canarias. También recibimos algo del Cabildo y luego los ingresos propios. El Estado probablemente va a bajar sus ingresos. Ellos dicen que van a mantener la financiación a las comunidades autónomas y por ende a las administraciones locales. El gobierno de Canarias, si mantiene ese nivel de ingresos, que yo lo dudo porque el turismo está parado, está a cero, eso es evidente, su nivel de ingresos va a bajar. Eso es, vamos, no hace falta ser un matemático. ¿Eso puede redundar en el dinero que llega a los ayuntamientos? Es posible. Los cabildos, el Cabildo Gran Canaria tiene un fondo de armario económico importante por el guardar remanentes, el no poder ejecutar superávit, y hay un dineral ahí. Telde lo tiene. Telde, este año, que era una de las cosas que yo planteé en una de las entrevistas que hicimos aquí, porque claro, la oposición decía, ¿cómo van ustedes a aprobar un presupuesto sin tener en cuenta la situación? Todos éramos conscientes que Telde tenía un colchón de ingresos, porque el presupuesto este año prevé ingresar 97 y gastar 84. Por mucho que te bajasen los ingresos, no ibas a llegar hasta ese tope de gastos, podías mantener los gastos, y de hecho es que no solo eso, sino que encima, con los remanentes y superávit acumulados en bancos, se termina de liquidar la deuda bancaria, los puñeteros créditos ICO, se termina de liquidar parte o buena parte ya de lo que queda de expropiaciones, algunos proveedores y algunas sentencias judiciales que todavía rondan por ahí. Entonces, ese colchón existía y no nos hemos equivocado en la estimación de este año. De cara al próximo ejercicio, yo insisto, si a 31 de diciembre es cuando liquidemos el plan de ajuste, que nadie piense que el año que viene se le va a bajar los impuestos, porque legalmente es imposible, porque el calendario fiscal ya está establecido. Si tendrás que trabajar de cara al año que viene para empezar a preparar la revisión de ordenanzas para aplicar en el ejercicio siguiente, en el calendario fiscal del año 2022. Entonces, cuidado con los mensajes o con lo que algunas personas quieren escuchar para luego decir. Es decir, aquí hay que ser serios, como siempre. Hay unas normas establecidas y unas leyes.
Tú no puedes decir el 1 de enero va a tener usted una rebaja en los impuestos, porque es mentirle. Es decir, como dijo el alcalde, se está estudiando la posibilidad de empezar a trabajar en una rebaja de impuestos, pero que nadie piense que eso es el 1 de enero. El 1 de enero nos quitamos de en medio el plan de ajuste, pero luego tienes que empezar a hacer un proceso, un trabajo de revisión de aquellas ordenanzas que tú creas que son tocables o que puedas revisar para ser de aplicación en el año siguiente, en el calendario fiscal del año siguiente. Eso es así, por ley. Entonces, sigo diciendo, yo trabajaría de cara al año que viene, y en eso creo que estamos todos los que estamos en el gobierno, aprovechando que nos quitamos de en medio el plan de ajuste, aprovechando que el gobierno del Estado va a permitir que los remanentes del 2020 puedas invertir y puedas aplicarlo, mejorar el presupuesto hasta donde puedas y tratar de recuperar servicios públicos básicos que hemos perdido. El recorte en el contrato de la basura, el recorte en el contrato de parques y jardines y muchísimas otras cosas que se fueron quedando en el camino. Todo eso hay que empezar a trabajar. El contrato de parques y jardines creo que caduca en el 2022. Oye, pues tienes que ir pensando, y esa es una parte que nos toca a nosotros, en preparar un pliego para sacar a concurso un contrato que integre todas aquellas zonas que son recesionadas en Telde, pero que no se pueden atender porque están fuera de contrato, fuera de inventario, el volver a recuperar un servicio que tenía sus fallos, pero que era mejor que el que se presta ahora, porque tenías un contrato que podías ejecutar en un 100% antes de los recortes, y una serie de cuestiones, sobre todo con esto de la pandemia. Yo creo que en algo que sí se está haciendo un gran trabajo y un buen trabajo, que es en el reparto de las ayudas sociales, el incremento que ha habido, que el concejal de Servicios Sociales en estos días las hizo públicas y habló de ellas. Yo creo que ahí tienes que centrar todo el esfuerzo en las personas, como siempre, pero luego aquello de es que tenemos un plan de ajuste y no podemos, ahora no vamos a tener un plan de ajuste, ahora hay que buscar la forma de sí poder. Entonces, eso hay que hacerlo con cabeza y buscar la manera de no echarnos fuera del plato, como siempre, ni sacar los pies del tiesto. Oiga, si usted gana 1.000 euros, no se gaste 1.500, porque vamos a dejar otra vez 500 pendientes a alguien. Vamos a intentar que si ingresamos 1.000 euros, gastar en razón de 1.000 euros y prestar aquellos servicios en razón de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por eso yo decía al principio que si a mí me plantea alguien, a Juan Francisco Artiles, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Que le rebaje del IBI 40 euros o que le mejore los servicios públicos? Mire, pues por 40 euros mejore usted todos los servicios. 40 euros dividido entre 12 meses, no sé cuánto me toca, porque pago la contribución una vez al año. Pero los servicios públicos los quiero vivir a diario. Los parques, las plazas, las vías, la limpieza, los colegios, que es en lo que estamos centrados también, estamos trabajando en ello, a pesar del plan de ajuste. Nosotros seguimos pues con un plan de trabajo, que fue cuando se pactó formar gobierno, que se está cumpliendo hasta hoy. Nos quedan tiempos todavía para llegar al final de este mandato, pero a día de hoy, a pesar de la pandemia, yo puedo hablar de lo mío. Impulsar 36, 37 proyectos en un año de mejoras y reformas en los centros educativos, yo creo que ha sido un buen trabajo del equipo técnico y del equipo administrativo del área, con el apoyo, por supuesto, de todo el gobierno. ¿Y cómo se llevó a cabo ese inicio escolar en esas obras, en esas medidas que se ha tenido que tomar? Aquí nos hemos encontrado con el cierre administrativo por el estado de alarma, una cuestión sobrevenida. Lo lógico era que en verano, como hacen todos los ayuntamientos, estuvieses haciendo obras en los colegios, aquellas obras que puedas hacer para adecuar los centros más Telde. Yo lo he dicho 1000 veces, que algunos se caían a cachos, ya estamos recogiendo algunos cachos. Pero ha sido imposible, 4 meses de cierre administrativo casi. Eso es una paralización total de la administración, no poder licitar una obra, no poder contratar un técnico para realizar un proyecto. Eso ha sido un parón desde marzo hasta mayo, junio. Nosotros, a pesar de eso, repito, hemos impulsado 37 proyectos en un año, hemos ejecutado 13, estamos ahora que ya comenzamos 6 o 7 ya, y el resto que lo estamos planificando. Ya en este año estamos en noviembre, diciembre, el ejercicio presupuestario se cierra el 15 de diciembre, vamos a estar ahí. Pero ya también la ventaja de que iniciamos en enero un nuevo presupuesto con nuevos recursos económicos y podemos continuar. Pero lo ideal hubiese sido, como decía antes, que en verano se hubiesen hecho muchas cosas. ¿Qué pasa? Que ahora llega encima con los planes de contingencia que la Consejería ha
aprobado y que los centros han tenido que aplicar, los centros educativos, que desde aquí pues tengo que felicitar a los equipos directivos de los centros educativos, porque en Telde hemos tenido un inicio de curso sin incidencia, salvo las normales, pero con respecto al tema de la pandemia y al coronavirus, esto ha sido excelente. Hay que felicitar a los niños y a las niñas. Creo que deben servir de ejemplo a los padres y a las madres el comportamiento en los centros educativos, lo disciplinados que son, el uso de la mascarilla, el respetar los grupos, el no mezclarse, es decir, cómo respetan las propias normas que los profes y las profes le van indicando. Yo creo que eso sería un ejemplo a seguir por toda la población y seguro que bajaríamos la famosa curva esa, es decir, el respeto a las normas, el ser algo disciplinado. Yo creo que en Telde nos podemos, utilizando una expresión muy coloquial, dar con un canto en el pecho por, digamos, el nivel y la calidad humana de los profesionales de la educación, en Telde yo diría que en Canarias, pero hablo de la parte que me toca, y ha habido mínimas incidencias de lo típico, ¿no? Por lo menos por parte nuestra, que si el grifo, que si el agua, que si se rompe una tubería, lo normal de un curso escolar, pero en lo importante, en los planes de contingencia, los centros educativos están cumpliendo bien, han tenido un inicio de curso, llevamos un mes y poco, perfecto, por lo menos bueno, sigamos tocando madera. No creo que si en este tiempo se han hecho las cosas bien, a partir de ahora tiene que pasar algo muy extraordinario para que nos echemos fuera del plato. Puede pasar, riesgo cero no existe, pero lo que decía antes, nosotros nos hubiese encantado, claro, esto es una cuestión sobrevenida. Los centros educativos con sus planes de contingencia han tenido que habilitar espacios. Te pongo el ejemplo del Saulo Torón. Una puerta que estaba en mal estado desde hacía muchísimos años, que la teníamos prevista dentro del proyecto de ejecución de obra de ese colegio de este año, en un proceso ordinario normal, pues claro, con buena voluntad, el equipo directivo, para habilitar las 3 entradas que habían establecido en el plan de contingencia, intentaron abrirlas y los muros cedieron y tuvimos que actuar de emergencia. Ya ese tema se ha resuelto. Pero pongo un ejemplo que es así, que es palpable. Es decir, te encuentras con cuestiones que si se hubiesen previsto las tienes resueltas, pero ¿quién iba a pensar que a estas alturas teníamos que cambiar todo nuestro sistema para poder enviar a nuestros niños y niñas al colegio? Complicado, pero aún así, vuelvo y repito, ha sido un curso en Telde, un inicio de curso en Telde con muy pocas incidencias, bajísimas incidencias. Pero estamos contemplando, y en este caso lo hemos hablado con diferentes alcaldes, alcaldesas o concejalas de educación, estamos, y es lo que parpamos, ¿no? Y es lo que una de las realidades que tenemos. Con este COVID-19, con este nuevo estado y situación, se han incrementado las medidas de limpieza, por lo cual se ha tenido que contratar más personal y se ha gastado más material de prevención que está asumiendo los ayuntamientos. Esto no es un sobrecoste al presupuesto que tiene diseñado por parte de los ayuntamientos en el área de educación. No me pregunte cómo, ¿vale? Pero nosotros tenemos el mismo contrato y el mismo presupuesto para los colegios, el tema de limpieza, 1.379.000 euros. Con el mismo contrato, la misma empresa, también hay que agradecer a la empresa la predisposición a entenderse con nosotros, con lo que es el Ayuntamiento de Telde, y tengo que decirlo así, la empresa de fomento de construcción y contrata, que es la concesionaria del servicio, al sentarse en una mesa conmigo y con la gente de educación, para, con un mismo contrato, con un mismo presupuesto, pues incrementar plantilla y hacer un protocolo ajustado, que es lo que quiero también que entiendan aquellas personas que nos escuchan, que estén vinculadas a los centros educativos. A ver, los ayuntamientos estamos obligados a cumplir plan de contingencia de la Consejería de Sanidad y normas dictadas por el Ministerio de Sanidad. Y lo digo así, no estamos para atender cuestiones individuales de profes o de directores. Así que claro, el Ayuntamiento de Telde tiene que cumplir un protocolo establecido. Entonces, el Ayuntamiento de Telde, como responsable de eso y competente en el tema de limpieza de los centros de educación de infantil y primaria, pues plantea a la empresa o propone a la empresa que haga una propuesta, valga la redundancia, de protocolo cumpliendo con esas normas sin salirnos de ese marco. Y lo hemos conseguido.
Que si antes gastabas una bobina de papel y ahora gastas 18, hombre, yo creo que también hay que ser un poco consecuente. El coste se multiplica por 17. Yo creo que entre todos tenemos que buscar un término medio. Si antes gastabas una garrafa de gel de mano cada 15 días, cada 30 días, yo qué sé, por poner un dato, lo que no puedes hacer ahora es una garrafa de 5 litros cada 3 días. Es decir, que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. La empresa lo hace, nosotros lo hacemos. Ahora, a final digamos, de esta primera parte del curso, cuando lleguen las vacaciones de Navidad, vamos a hacer un pequeño balance, sobre todo en el consumo, en el excedente en el consumo. Vamos a hacer una valoración de cómo ha sido. Hasta ahora, bueno, ha ido bien, salvo alguna queja puntual. En general, estamos cumpliendo perfectamente con lo que nos establece Sanidad y la Consejería de Educación. Que nadie pida más que no sea el cumplimiento de lo establecido en las normas. Es decir, y nosotros tenemos que dar respuesta a eso, porque si mañana pasa algo, porque alguien incumple ese protocolo, no es responsabilidad del ayuntamiento. Es decir, yo como concejal responsable del área, delegado por el alcalde, tengo mis responsabilidades y tengo que cumplirlas, y tengo que obligar a la empresa, que es a la que pagamos todos los vecinos de Telde, a que lo haga. Y en ello estamos y lo estamos consiguiendo. Y hemos conseguido con ese presupuesto, hasta hoy, cumplir, establecer el protocolo. Pero en este caso porque ha habido un entendimiento entre la empresa que ha puesto su granito de arena y la institución que es el ayuntamiento. El primer protocolo que aprueba la Consejería de Educación, creo que aún no estaba la actual consejera, creo que fue el anterior equipo, y que va a la FECAN. Cuando el alcalde Héctor Suárez me da traslado a mí para que yo lo vea, la cabeza lo sigo teniendo, no recuerdo si era la página 17 o la 21, hablaba de que el gel hidroalcohólico y todo aquel gasto ahora que se acumulaba le correspondía a los ayuntamientos. A las empresas de limpieza decía, pero claro, las empresas de limpieza las contratamos nosotros y pagamos nosotros. Eso, el sobrecoste es una burrada. Porque, claro, como todo, Paco, si tú no lo pagas, al final el control igual da igual, sí, pero o no da igual, pero al que lo paga sí le va a incrementar el gasto. Entonces, yo se lo planteé al alcalde. Yo me imagino que en la FECAN eso lo pelearían, porque luego el segundo plan que nos llegó, ya eso no aparecía. La actual consejera, me consta porque está ahí, entregó unos dineros a los equipos directivos, a los centros para gastos, para ese tipo de cuestiones. También tengo una cosa, yo me pongo al lado de los directores y directoras en la queja generalizada, y no solo en Telde, sino en general, de que ser director o directora de un centro en estos tiempos es digamos, es un cargo de riesgo, ¿sí? Porque te dan unas responsabilidades y si no tienes los recursos para atenderlas debidamente, hay que ponerse en el lugar de ellos y de ellas. Y yo comparto esa queja inicial y que todavía algunos la mantienen porque tienen razón. Entonces, bueno, si la consejería es la que asume eso, lo tiene que poner en los institutos y en los centros que le corresponden a ellos. A nosotros nos toca la limpieza de los centros. En nuestro contrato está el tema de los consumibles, pero te pongo un ejemplo así. Si antes el papel tú no lo podías poner en la consejería, recuerdo hace años dictó una norma de no tener el papel puesto allí en los portarrollos, porque claro, los niños venían a la vasija y estaba más tiempo destupiendo un inodoro, que estamos hablando de cosas comunes, pero que son así de reales. Eso puede pasar. Hay, yo diría que la gran mayoría de los centros que tienen un control sobre eso, y además como medida higiénica lo toca una sola persona y le da el papel a los niños, porque ya de eso entra dentro de lo de ellos. Hay un cierto control, un control del gasto. Hay ciertas quejas de algunos centros también, porque el consumo es mayor. Si nosotros no lo ponemos, el gasto lo tienen que hacer ellos. Yo también lo entiendo, pero también tienen que entender que nosotros seguimos teniendo el mismo presupuesto y el mismo contrato, que no lo puedes cambiar, y que a pesar de ello hemos conseguido que la empresa amplíe plantilla, ajuste los horarios a la nueva situación y que establezca un protocolo para cumplir con lo que nos dicta Sanidad y con lo que nos dicta la Consejería de Educación, que es lo que a nosotros simplemente nos obliga y nos compromete. Del resto ya es una cuestión de la Consejería con los centros educativos, el dotarles del resto de medios y recursos, porque ya es una cuestión, imagino yo,
de salud y prevención de riesgos con sus propios trabajadores, el tema de las mascarillas, el gel hidroalcohólico y ese tipo de cuestiones que ya le corresponde a la consejería con sus empleados y empleadas, que son los equipos docentes. Me gustaría también, hemos hablado de la deuda, que es la noticia, podemos decir, que está en la calle, por lo menos en la gestión municipal. Hemos hablado de su área, que es educación, y me gustaría también la opinión suya, porque claro, la situación que estamos viviendo es la que está palpando los ciudadanos. Estamos actualmente debatiendo una moción de censura presentada por vos, y me gustaría a mí, como presidente de una formación política, como es Más por Telde, la opinión suya. Bueno, de la política nacional, que también alguna opinión tendrá. No, hombre, nos afecta directamente, nos afecta de muchas maneras. Nos afecta en lo económico, nos afecta en lo político y nos afecta también en el estado de ánimo. Es decir, si tú imagínate una persona que por las circunstancias sanitarias sobrevenidas, ponemos aquí el ejemplo de Gran Canaria, el ejemplo de Canarias. Nuestro motor económico es, por suerte o por desgracia, el turismo. Estamos como estamos, no hay turismo. Tenemos un número importante de empleados y empleadas del sector en un ERTE, y el que no está en un ERTE está en su casa porque lo han despedido, se ha acabado su trabajo. ¿Usted cree que a esas personas le resuelve la vida, le resuelve el problema que mañana, como pasó el otro día, un grupo de señores y señoras a los que todos hemos votado para que nos represente empiecen a insultarse? Yo creo que en lo económico no me resuelve nada, todo lo contrario. En lo político, pues sigo pensando que la clase política no está a la altura de la ciudadanía, y en el estado de ánimo me deprime. Y mire que yo no estoy pasando lo que están pasando algunas personas en esta tierra, pero de verdad no lo entiendo. No entiendo, en un momento en el que las cosas tendrían que ser todo lo contrario, alejarse de la gresca. Yo entiendo, a ver, yo he sido muchos años, en estos años atrás, no mucho, en los que he estado en política activa como representante público, como concejal, he sido más tiempo miembro de la oposición que de gobierno. Y de oposición he sido en ocasiones duro, incisivo, persistente, pero siempre he cuidado las formas y he defendido la legalidad y he defendido los derechos de aquellos a los que represento y he defendido también a la institución en aquello que me corresponda, desde la oposición o desde el gobierno. Yo creo que entrar en un debate de ¿y tú más? Yo creo que no resuelve la situación actual. Estamos viendo una situación sanitaria complicada, donde estamos sacando las vergüenzas al aire. Es decir, un sistema sanitario del que hemos presumido de tener unas generaciones de jóvenes muy formadas, que nos han costado mucho dinero, pero ahora no tenemos médicos, o limitados, el colectivo de enfermería igual. Es decir, del sector sanitario, pues vemos las carencias que tenemos, vemos las carencias que hay en los hospitales. Pero de aquí para atrás, como todo iba bien, no pasaba nada. Vemos las carencias en residencias y en algunos centros. Es decir, hay cuestiones que no hemos valorado, ahora las tenemos que valorar. Vemos las carencias en educación, vemos contratos de 3 meses para profesores sustitutos, contratos COVID, por aquello de que si dentro de 3 meses aparece una vacuna, pues igual se tiene que ir al paro. Pero seguimos teniendo una carencia en la administración pública, en los servicios públicos. Pero al final te paras y dices, bueno, y con todas estas carencias, estos señores que mañana se van a dar de piñas allí, porque eso va a ser un espectáculo, un boxístico, ¿a mí qué me cuenta? Al final, bien, estos señores de Vox, la moción creo que es contra el PP más que contra el PSOE, saben que no va a salir, es dejar mi opinión, y ahora hablo de estrategia política, es dejar en evidencia al Partido Popular como le resta, porque los dos están en el mismo espacio, pero por lo demás me parece deprimente. En lo económico no me aporta nada, en lo político me quita la gana, y en lo personal me deprime, porque creo que hay otros problemas más importantes que mañana los señores Abascal, Sánchez, Casado e Iglesias
Arrimadas y compañía estén allí, o el señor, ¿cómo se llama este, el catalán? El señor Rufián, mañana estén a ver quién es el gallo que canta más alto. Me parece fuera de sitio. En un tiempo en el que estamos viviendo que no toca. Hablando de Canarias... Lo cual quiere decir, que era una de las cosas que quería decir antes, lo cual quiere decir que el derecho de cualquier grupo a ejercitar o a ejercer desde el ámbito de su representación la oposición no solo es un derecho, sino es una obligación. Para eso está, y hacerlo de forma incisiva, agresiva, persistente, lo que tú quieras. Pero lo de mañana me parece un espectáculo fuera de lugar. No sé cómo vamos a quedar en Europa. Eso es que nos van a dar el dinero para que le salvemos el cotarro al gobierno. ¿Y usted que en Europa estamos quedando bien? Sí, sin ir a esa moción de censura, digo yo, porque por los estamos, números de la deuda, por cómo se quiere componer el Poder Judicial y cómo se quiere llevar a cabo otras medidas. Ya me tocaste la vena, voy a dejar la mascarilla a un lado. Digo yo, no, porque a lo mejor usted acaba de decir, oiga, no sé cómo quedamos, no sé, es que le falta más a Europa de escuchar de España. Ya tocaste lo que no debía, yo estaba tranquilo. Venga. Vamos a ver, Paco. Tú eres un ciudadano. Mañana tienes un conflicto con un vecino, con una compañía de seguros, con tu empresa, con quien sea. O mañana te pongo yo una denuncia. Bien. Y tú, Paco, te quedas mirando para allá y dices, bueno, voy a rezar. Yo soy de derecha, pero que me toque un juez de izquierda, porque cuando me toque uno de derecha estoy perdido. Yo qué sé. Es decir, estamos dando la imagen de que depende de quién te toque. Es que el otro día lo decía, no recuerdo qué representante de un partido político, creo que del Partido Popular, decía, no, es que el señor Iglesias quiere controlar el Poder Judicial para no caer en las manos del no sé quién. Digo, pero es que creo que todos están pensando lo mismo que el señor Iglesias, si ese es el pensamiento de la gente del Partido Popular. Porque todos quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial, todos quieren colocar a sus jueces. ¿Son independientes los jueces? O luego terminan ostentando cargos políticos, y ya no solo los jueces, los fiscales. Es que hoy por hoy ese concepto lo tienen los españoles, que no son independientes. Pues chico, pues rece usted por si le toca ir a juzgado, que el juez que le toque, yo no creo que sea así, es un chascarrillo que me voy a alargar. Por lo cual estamos es un chascarrillo que le voy a alargar, procure usted que no le toque un juez que sea de una ideología distinta. Por lo cual si voy a pensar eso, estoy dudando de la persona que está ahí, y eso no es así. Por lo cual la política, los políticos que actualmente representan a este país en el Parlamento español, están dañando la imagen de los jueces y están dejando en un mal lugar a una de las instituciones más importantes del Estado de Derecho. Pero no se están prestando a los jueces y jueces fiscales y fiscales. Sí, señor. Ese es el problema. Es decir, el Poder Judicial, uno de los terceros poderes, el que tiene que mantener el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Mire, que es el Gobierno y el Congreso. El Ejecutivo es quien ejecuta y quien legisla, que es el Congreso. Y los jueces son los que tienen que estar ahí. Mire, si usted me dice a mí que depende del juez que me toque, me puede tocar A o me puede tocar B, no, mire, a mí que me toque lo que diga la ley, aplíqueme la ley y usted interprétela y condéneme en razón de el delito o no que haya cometido, pero no porque usted sea o vaya a ser miembro del Consejo Fiscal Nacional. Usted es una fiscal que está en Canarias y que se proyecta políticamente y llega allí al lado de la que fue ministra de Justicia. Mire, ese es su problema. Si usted quiere aspirar a cuestiones políticas, deje lo que tiene en manos de otros que tengan más tiempo para dedicarse a ello. ¿Comparte usted que un político, bueno, en este caso un juez o una jueza, un fiscal, una fiscal, participe en política y llegue a, por ejemplo, hoy por hoy tenemos un ministro, el ministro de Justicia, pero nos vamos al actual. Y el del Interior, el ministro y la de Defensa también, es jueza. Usted imagínese, el ministro de Justicia, Grande Marlaska, entre otras personas, lo vamos a poner como referencia por ministro de Justicia, está actualmente en el gobierno de España.
las próximas elecciones, que a lo mejor no tiene la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y en las votaciones pues gana Teruel Existe, y es el presidente que va a gobernar este país, porque no se va a presentar Casimiro Curbelo, porque a lo mejor si se presenta Casimiro Curbelo gana las elecciones. Hombre, si conjuntamente con el señor Revilla. Si le paga usted los funerales, bien, no hay problema ninguno, igual ganamos todos. Pero bien, ¿cómo? Es que yo me pregunto, con todo lo que siempre se larga y dicen o declaran estas personas cuando ostentan los cargos políticos, cuando vuelven otra vez, porque muchos de ellos, cuando ya dejan de estar en primera línea política, vuelve a la pero eso no, pero Paco, ¿cómo puede juzgar vamos a ver, un pero juez vamos o a una ver, jueza? Pero eso no solo los jueces. Bueno, le pregunto a usted, pero ¿cuántos diputados hay? ¿Hay un régimen de incompatibilidades? Es lo decir, habrá. Si usted es abogado y está en el Congreso, ¿puede ejercer? Según como lo pinte, o lo disfracen o le hagan el traje. Pues ya no solo los jueces, en general. La ley dice, claro que la ley dice, pero la ley también, bueno, usted se la puede saltar y después procure rezar que le toque un juez de su cuerda. No, yo no creo en eso. Yo creo en la seriedad y en el rigor del sistema, sistema judicial. Estamos cuestionando a la persona. Pero claro, pero ¿quién la está cuestionando? El propio Consejo General del Poder Judicial, aquellos señores que están ahí puestos por los partidos políticos y puestos por esas asociaciones que controlan a los magistrados. Asociación conservadora, asociación progresista. ¿Qué significa eso en un juez? Su ideología, su forma de actuar. Mire, no, usted tiene aquí el imperativo legal, la ley. Es que la pregunta sería, oye, la justicia... vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en Madrid con el cierre que decretó el gobierno del Estado, y como estaban parados en un estado de alarma, pues señoría, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba. Pero es que luego en otra comunidad, una acción igual o parecida, el Tribunal Superior de Justicia de no sé qué, la admite y rechaza el recurso. ¿Cuál es el criterio? Si el único criterio que hay es la ley. Bueno, empezamos con el criterio que tiene el ministro. No, pero estamos no, vamos a ver, Paco, pero no, yo no quiero entrar en eso porque hay que estar. Y ahí aboga, yo te digo una cosa, hay que estar. El ministro contagia a los demás. Pero hay que estar en una situación como esta. Me da igual la ideología política o el partido que sea. Hay que estar donde están esas personas en estos tiempos, como un médico, como un maestro, como un director de un colegio. Pero en este caso no un médico, el ministro de Sanidad. No, pero es igual, no señor, él a su nivel. Sí. Pero un médico toma una decisión en un hospital, en un centro sociosanitario, en cualquier lugar, y un error suyo puede costar una vida. Entonces, yo valoro desde el punto de vista la responsabilidad que esa persona tiene a la hora de tomar decisiones. Pero hay una diferencia, ¿eh? No, Paco, vamos a ver, que no voy a entrar en si ha acertado, si ha errado, no entro en eso. Para mí se han cometido cientos de errores. Primero el gobierno del Estado, desde marzo para acá han habido errores claros y flagrantes, eso es así. Después las comunidades autónomas, exigiendo el poder para ellos controlar. Y después, ¿para qué? ¿Para qué? Para criticar porque el gobierno del Estado ahora te deja solo. Al final todos son idénticos, iguales o parecidos. Si no son primos, son hermanos. Pero todos actúan igual. Y al final los que estamos ahí, que somos, digamos, objeto de sus decisiones, somos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sí. Primero valoro la responsabilidad, ya no hablo del señorilla, hablo de cualquiera, hablo del presidente de Murcia, que es del Partido Popular, por ejemplo. Hablo del señor Revilla allá arriba en Cantabria, o el de Asturias, o la señora Ayuso en Madrid, o el alcalde de Madrid, que durante el estado de alarma hizo una gestión impecable. No hablo de ideología, digo, hay que estar en tiempos como esos, de cualquier alcalde, de cualquier persona que tenga una responsabilidad o tenga un grupo de personas a su cargo. Hay que estar en tiempos como estos para tomar decisiones, no todo el mundo las toma. Y te puedo asegurar que hay gente, con perdón, no generalizo porque la generalidad es lo contrario, hay personas que esconden el culo, se echan para atrás, y es así, Paco. No, es una realidad. Pero con respecto al tema judicial, como a lo que va a pasar mañana, de vergüenza. Y vuelvo y repito, yo sigo creyendo en el Poder Judicial en este país, sobre todo en los jueces de instrucción, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como
como la iglesia, creo en los curas, pero arriba el clero a veces me preocupa. Señor Artiles Carreño, se nos va el tiempo, se nos ha ido volando. Y usted que se pone a tirarme de la lengua y no hablamos de lo que usted quiere, usted solo quiere hablar de lo hablamos de lo que los ciudadanos quieren. Quiero escuchar la opinión de Juan Francisco Artiles Carreño. Y la suya también. Concejal de Educación del Ayuntamiento de Telde, la formación política más por Telde. Hemos hablado de la deuda, hemos hablado de las escuelas, de los centros en Telde, de educación en Telde. Y hemos hablado también de la política. Y hemos hablado de España, de la política nacional, que también afecta a todos los que estamos en este suelo. Efectivamente. Pues y no hemos hablado del turismo y de la migración. También hemos hablado un poquito del turismo. Hemos hablado de que el turismo vuelva nuevamente por esta casa y seguiremos analizando la actualidad. Seguro que sí. Lo dicho, un placer tener en esta casa. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV. El placer es mío y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Lo dicho, gracias por estas cosas. Cerramos esta entrevista con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Telde, Juan Francisco Artiles Carreño. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Canal 4 TV.